Hola, hoy vamos a hacer esta linda cajita con acuarelas y técnica de enmascarado que te servirá para tus regalos. Quédate conmigo. Comenzaremos haciendo la estructura de la caja, así es que necesitarás un rectángulo de cartulina blanca de 28 centímetros de largo por 16 de ancho. Marca la cartulina para los dobleces a los 4 centímetros, a los 12 centímetros, a los 16 centímetros y a los 24 centímetros. Gira tu cartulina y marca un doblez a los 4 centímetros y el último a los 12 centímetros. Dobla la cartulina por todas las marcas que acabas de hacer. Ubica el molde que te damos en nuestra web en uno de los cuadrados que será la tapa de tu caja. Cuando tengas la ubicación que más te guste para el patrón, sosténlo por detrás de la cartulina con washi tape. Haz clic ahora mismo en la pantalla para descargarte el molde o ve al link que te dejo en la descripción. Para transferir el diseño usaré una mesa de luz que puede ser reemplazada por una mesa de cristal con una lámpara debajo. Usaré también la máscara líquida de acrílicos Vallejo que ya me has visto usar en otros proyectos similares y que nos va a permitir hacer los enmascarados. Con un pincel liner y máscara líquida, repasa todo el diseño sobre la cartulina. Luego, dibuja el contorno cuadrado de todo el diseño. Recuerda que todo lo que pintemos con la máscara líquida quedará protegido de la acuarela y al retirarla verás la superficie blanca de la cartulina. Dibuja también unas líneas para complementar el diseño de la caja. Una vez aplicada la máscara líquida, tu caja debería de verse más o menos así. Para el trabajo de hoy vamos a usar las acuarelas líquidas de acrílicos Vallejo que me encantan porque tienen unos colores espectaculares y son súper fáciles de usar y combinar. Así es que vamos a empezar usando el turquesa y el azul pizarra para decorar los contornos de la caja. Trabaja esta parte por segmentos, pintando primero con turquesa y luego difuminando hacia abajo con el azul pizarra. Pinta de esta misma forma todos los bordes de la caja. Pinta con esta misma técnica la base de la caja. Vamos a empezar a pintar las hojas con verde amarillo y verde intenso. Aplica el verde amarillo en la zona superior, abajo el verde intenso y luego difumínalos. Pinta de la misma forma todas las hojitas. Ahora vamos a pintar las flores
para lo cual usaremos las acuarelas líquidas de Vallejo en colores rojo claro, rojo intenso y rojo coral. Comienza aplicando el rojo claro en la parte superior y luego hacia abajo el rojo intenso. Para terminar de sombrear, aplica un poquito de rojo coral. Pinta de esta misma forma todo el resto de flores. No sé a ti, pero el brillo y la textura de estas acuarelas me parecen maravillosas. Para pintar el fondo de las flores, vamos a crear unas aguadas más ligeras, añadiendo agua a la acuarela turquesa y a la acuarela azul pizarra. Pinta entre las flores con aguada turquesa y añade algunas sombras cerca de las flores con la aguada azul pizarra. Las acuarelas líquidas de acrílicos Vallejo no solamente mezclan súper bien, sino que además mantienen sus vivos colores a pesar de añadirles agua. Otra de las cosas que me encantan de las acuarelas líquidas de acrílicos Vallejo es que secan casi instantáneamente y no curvan la cartulina al secar. En cuanto tu trabajo esté seco, empieza a frotar con la uña o con tu dedo para retirar la máscara líquida. Corta cada solapa y dóblalas hacia adentro. Coloca pegamento sobre las solapas pequeñas y dóblalas en la parte interna de las solapas más grandes. Una vez que el pegamento esté seco, tu cajita estará lista para regalar. Espero que este proyecto te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta, suscríbete a nuestro canal, síguenos por Facebook, Twitter y Google+, y haz clic en estas imágenes para ver más vídeos. Nos vemos muy pronto. Adiós.